teatro judío. Vamos a hablar de una serie de personajes del teatro ruso y de las circunstancias del teatro en Rusia que son absolutamente singulares. Hola oyentes de Radio Sefarad, un nuevo capítulo en la historia del teatro judío. Estamos con Horacio Cohen, editor de Sefarad Editores de la revista Raíces, que en su agenda del año 5768 dedica al teatro judío, se llama Arriba el telón y cubre la centuria de 1850 a 1950. Arriba el telón, artistas y creadores judíos en el teatro. Y en esta ocasión vamos a hablar, siguiendo la estela de aquellos precursores y seguidores, cuando el teatro llega a Moscú, a la Rusia imperial, y tiene una época de esplendor en la cual no solamente crecen las compañías y los artistas, sino también las obras de teatro más significativas de la literatura, de la dramaturgia en yiddish. Hola, Horacio. Hola, ¿cómo están ustedes? Encantado de estar nuevamente aquí. Y vamos a hablar de una serie de personajes del teatro ruso y de las circunstancias del teatro en Rusia que son absolutamente singulares. Hay que arrancar con un nombre mayor del teatro ruso, que es Shloime Zambl Rapoport, nombre que no dirá nada a muchos oyentes, pero que se lo ha conocido siempre como S. Ansky, o Shlomo Ansky. Shlomo Ansky, no era Sholem Ansky. Este es su nombre. Ajá. Shlomo, Sholem, S. Ansky. A veces el Ansky está con un guión en el medio, An-Sky, pero en todos los casos es la misma persona. Uh-huh. Ansky fue un erudito que documentó el folclore judío y las creencias místicas. Él nació en Bielorrusia, en Vitebsk, que entonces era Rusia, pero viajó mucho por toda la parte occidental del Imperio ruso. Comenzó escribiendo en ruso, pero desde 1904 también se lo conoce como autor en yiddish. Él estaba muy influido por el movimiento ruso, un movimiento artístico llamado Narodnik, uh-huh, de recuperación de las raíces, por lo cual empezó haciendo trabajos de etnografía, pero los hizo en sus expediciones etnográficas entre 1911 y la Guerra del 14, lo hizo sobre las comunidades judías de Volinia y Podolia, aquellos shtetls perdidos en las enormes estepas del Imperio ruso. Uh-huh. Y con este material escribió una obra absolutamente extraordinaria que se ha convertido en emblemática del teatro judío, el Dibuk. Un Dibuk es un demonio, es un diablillo. La traducción literal sería la posesión. Un Dibuk es una posesión. Cuando el Dibuk ha tomado posesión del alma de una persona, uh-huh, se dice que está poseída por un Dibuk. Este Dibuk es un demonio o un ente que se apropia del alma de determinadas personas. Es una visión un poco pagana para el judaísmo, esto del Dibuk. Tan pagana como lo era gran parte de la cultura judía de la mística de entonces. Claro, porque está mezclada ya con la población rusa y... Exactamente. Digamos que mucho del movimiento mesiánico judío de aquellos años estaba influido por elementos del folclore de la Rusia profunda, y uh-huh, esto es lo que vemos representado en el Dibuk. Él hizo muchas cosas. Ansky escribió la canción de Shvue, el juramento, que luego fue el himno del partido judío Bund, de los bundistas, de los laboristas, socialistas. Sus obras literarias se escribieron indistintamente en ruso o en yiddish.
Desde los años 90 empezaron a salir a luz sus investigaciones. El Museo Etnográfico del Estado de San Petersburgo tiene hoy gran parte de los fondos de investigación de Ansky. Una enorme colección de cilindros grabados, cilindros de cera como se utilizaba en aquel tiempo, que ahora fueron transferidos a CD. Pero vamos a hablar del D-Book. El D-Book tenía un subtítulo, era Entre dos mundos. La obra sí, teatral. Misterioso. Sí, aparte, sí, yo creo que la primera obra casi de ese carácter sobrenatural que se había hecho en la dramaturgia judía. Yo no conozco otra. Yo la he visto representada hace 20 años y me llamó la atención que a principios de siglo ya hubiera esas posesiones demoníacas y eso. Porque la historia es muy interesante, ¿no? Es una promesa de casamiento. Cuenta la historia de una joven novia poseída por un D-Book, un espíritu malicioso, que en general se cree que es el alma de un muerto. Uh-huh. Esto ocurre en la víspera de su boda. El D-Book, que es una obra seminal en la historia del teatro judío y desempeñó un papel extraordinario en el desarrollo de este teatro judío, comienza cuando Hanan, un brillante erudito talmúdico, se enamora de Líale, la hija de un rico mercader de nombre Sender. Sender se opone a la unión porque prefiere un pretendiente rico para su hija. Hanan decide estudiar las artes místicas de la Cábala para influir en la decisión de su casi suegro. Líale prefiere recurrir a las almas de los muertos en el cementerio, en especial a la de su madre, y a partir de allí encontramos una obra donde fuerzas del otro mundo interactúan con personajes vivos de carne y hueso en una situación absolutamente extraordinaria. Y por ejemplo hablan a través de la boca de la novia, ¿no? Se escucha la voz del muerto. Se escucha que ella, en vez de su voz, aparece, es el D-Book la ha poseído, aparece la voz del muerto. Los rabinos le encierran en un círculo de tiza para evitar que estos seres malignos salgan de su rincón y puedan apropiarse de las almas de los que están allí en el tribunal rabínico. O sea, hay una serie de situaciones absolutamente extraordinarias, mágicas y magnéticas para el público. Sí, pero aparte se supone que Ansky ha utilizado materiales etnográficos de la Rusia profunda, ¿no? Porque muchas de estas cosas suenan un poco paganas, ¿no? O sea, ajenas. Suenan paganas, pero hay que pensar que el judaísmo hasídico de los shtetls de la Rusia profunda tenían muchos de estos elementos. Y muchas supersticiones. Muchas supersticiones muy antiguas, muy arraigadas, que influían poderosamente en la vida social, no solo en la vida religiosa, en la vida concreta, en los acontecimientos de la vida de las gentes. Y esto es lo que Ansky recoge y esto es lo que él refleja, estas leyendas, estas tradiciones, aquellas historias oscuras que se contaban de almas que se apropiaban de las vidas de los seres vivos. Todo esto él lo refleja en una obra que es absolutamente magnética para el espectador, que ha encandilado audiencias a lo largo de décadas, desde los años 20 en que se estrena. El pobre Ansky no pudo ver, digamos de paso, el estreno de El D-Book. Él había escrito en ruso y a instancias de Stanislavski, ¿no? Sí, que le dice que sería más auténtica en yiddish, pues la reescribe en yiddish. Inclusive Stanislavski incide con la creación de un personaje, el personaje del mensajero, el mensajero del otro mundo que aparece en la obra, un elemento mágico riquísimo de la obra. Y cuando muere, pues la troupe de Vilna, que era la compañía más seria, más formal, existente por entonces en Moscú, aprovecha los 30 días de duelo para ensayar, preparar el montaje de la obra, y en el momento que termina el duelo se estrena en yiddish con Hana Robina en el papel de Líale. Hana Robina será muchos años más tarde la gran dama del teatro hebreo en el Abima, el teatro estatal israelí. Y el emblema de lo que hemos mencionado, ¿no? Exactamente. Que el logotipo del teatro Abima hoy en día
es el personaje de Hannah Robina, Jaya Leia, paseándose en camisón, como hipnotizada, ¿no? Como entre las tumbas del cementerio. Exacto. Exactamente. Esto ha dejado una huella indeleble. Estamos hablando de Ansky a propósito de los judíos en el Teatro Estatal de Rusia, ¿no? Sí, pero no es la única obra notable. Hay otra obra que la conocemos mucho por el novelista Gustav Meyrink, que es El Golem. El Golem. Que se conoció mucho antes como Der Golem en Yiddish, el Golem de Leibig. Leibig fue un notable dramaturgo que dejó muy pocas obras para la posteridad. Pero con esta no necesitó casi ninguna otra. Él recoge la leyenda, la viejísima leyenda de la Edad Media, del siglo XVI, del Maharal de Praga, Rabbi Loev, acerca de una criatura inanimada que viene a la vida por fuerza de la palabra, del logos, en la mejor tradición cabalista de su tiempo. O sea, en vez de la luz de la electricidad y la revolución industrial de Frankenstein, es el verbo sagrado el que da, insufla vida en el personaje inanimado. Y cuando se le retira la palabra que le da vida, se convierte en un montón de escombros. Esta leyenda del Golem que ha hecho historia tanto en la literatura como en el teatro, también es una presencia constante en el teatro judío. Es una de esas obras que periódicamente vuelven a representarse. Exacto, sí. Incluso traducidas. Traducidas. Una de las compañías que por entonces es muy activa y trae a escena todas estas obras es el Teatro Estatal Judío de Moscú, el Goset, que se funda en 1919, ya en el periodo post-revolucionario. Y vive hasta 1948, en que Stalin lo cierra. O sea, de Lenin a Stalin. Sí, nació como taller de teatro judío y tuvo al frente a uno de los actores y directores más importantes del teatro judío ruso, que fue Solomon Mijoels. Mijoels presidió en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial y durante ella lo que se llamó el Comité Judío Antifascista. Sí, bueno, un instrumento de Stalin para propaganda prosoviética. Para propaganda en las comunidades judías, fundamentalmente. Cuando Stalin no lo necesita más, ordena su asesinato y lo hacen pasar como un accidente automovilístico. Hoy todo el mundo sabe que Mijoels fue asesinado. Tanto como fue perseguido su continuador mientras Mijoels estaba haciendo actividades políticas, fue Benjamin Susskind, actor judío y director también del Goset, del Teatro Estatal Judío de Moscú, quien sigue sus pasos y luego salva milagrosamente su vida cuando el stalinismo decide perseguir a los intelectuales judíos. Pero este teatro estatal ruso fue la base de otros teatros estatales, ¿no? Que se establecieron especialmente en el bloque soviético, ¿no? Desaparece en Moscú, pero alcanza una enorme vigencia en otras capitales del área soviética, concretamente en Varsovia y en Bucarest. En especial en Bucarest, el teatro estatal, el teatro judío del Estado, que hace una carrera extraordinaria y que está vigente durante todo el periodo de influencia soviética hasta nuestros días, que continúa siendo un teatro estatal judío sostenido con presupuesto del Estado, junto a lo que es hoy el Museo Judío de Bucarest. Y donde se siguen representando obras en Yiddish, muchas de ellas con subtítulos, ¿no? Con auriculares. Sí, hoy cuando se representan obras en Yiddish, naturalmente se hace con auriculares para el público que no entiende el Yiddish, aunque hay que decir que en el área en la provincia de Maramuresh, en Rumania, en muchos de sus pueblos y ciudades hay importantes comunidades judías todavía hoy que utilizan el Yiddish como lengua de comunicación social y cotidianamente. El otro que mencionábamos es el Teatro Judío del Estado
Esther Rachel Kaminska, de Varsovia. Claro, de Varsovia. Sí, hoy porque el Teatro Estatal Judío de Rumania representa obras del Teatro Universal, pero el Teatro de Varsovia, el Teatro Judío de Varsovia, se puede decir que hoy es el único sitio de Europa donde se puede ver varias veces al año una obra teatral en yiddish. Uh-huh. Ya ha cumplido 60 años y de forma ininterrumpida se ha ido desarrollando. Lleva el nombre de la gran actriz, de la fundadora de aquella estirpe de actores extraordinarios, las Kaminska. Y aparte de estos teatros estatales, existen algunos teatros, el teatro estatal... el tercer teatro estatal es el Abima de Israel, de Tel Aviv. El Abima no representa obras en yiddish, no. Representa teatro judío para traducido al hebreo. Para eso tenemos el Yiddishpil. El Yiddishpil, que es una creación bastante reciente, del año 90 y pico, ¿no? Sí, a finales del 87, a iniciativa del que era entonces alcalde de Tel Aviv, Shlomo Lahat, con participación del Ministerio de Educación y Cultura, se crea un teatro de repertorio en lengua yiddish. Este es otro teatro en yiddish, hoy con soporte estatal, digamos así, que representa varias veces al año obras importantes en yiddish. ¿Y cuáles son los otros que nos quedan? Muy poquitos. Nos queda el Dora Wasserman Yiddish Theater de Montreal, por ejemplo. Te iba a decir, porque en Montreal sí que hay un teatro estable, sí. Y muy activo. Es tan prestigioso que es el único teatro al que Isaac Bashevis Singer autorizó a que se representaran dramaturgias basadas en obras de él, por ejemplo. Y es muy gracioso porque en la comunidad judía de Canadá básicamente está concentrada en Toronto, y Montreal es la zona francófona. Pero esto nació en Montreal y sigue en Montreal, uh-huh. Y sigue Dora Wasserman al frente como gran figura del teatro yiddish. Hay otro en Nueva York, aquellos históricos 14 salas de teatro. Las 14 salas quedó una, ¿no? Quedó una, el Volksbühne Yiddish Theater. Es el último teatro judío en yiddish que queda en la ciudad de Nueva York. Está en el Lower East Side de la ciudad, en Manhattan. También sigue representando en yiddish, y curiosamente dice que en el último año, durante el 2005, que es el último año que tenemos estadísticas, su audiencia ha aumentado en un 60%. Los judíos rusos, ¿no? Exactamente, toda la emigración de judíos rusos que ha llegado a Nueva York está dando vida nuevamente al teatro judío en yiddish. Sí, porque a diferencia de muchas cosas que pasan en Israel, los judíos que llegan a Nueva York sí que parece que son judíos. Los judíos rusos de Nueva York sí hablaban yiddish. Los que llegan a Israel no estamos tan seguros, eso es lo que querrás decir. Y también tenemos que mencionar algo de nuestra tierra, que también había algo de teatro yiddish. Yo no sé si queda. Yo recuerdo de mi infancia en la calle Corrientes y Acevedo, estaba el Teatro Mitre. En Buenos Aires, en los años 20, llegó a haber 4 y hasta 5 salas que representaban obras de la teatro pequeña judío. Nueva York. Era la pequeña Nueva York. De hecho, se constituyó en punto importante para las giras de los actores, directores y compañías norteamericanas. Muchas compañías que venían de Max Perelman, de los Burstein, y que, claro, eran de los pocos gente de teatro que podían viajar por el mundo sin tener problemas de idioma, porque ellos se manejaban con el yiddish en Buenos Aires, en Toronto, en Nueva York y en París. Claro, buscaban sitios donde tenían grandes audiencias. Exacto. Y lo cierto es que en aquellos años, en los años previos a la creación del Estado de Israel y en los años posteriores, no eran tan bien recibidos en Israel, donde lo que se procuraba era dejar de lado la cultura de la Golá, la cultura diaspórica, y se alentaba la creación en lengua hebrea, con lo cual, curiosamente, tenían mucho más éxito en Buenos Aires que en Tel Aviv. Y en Buenos Aires también había teatros que eran yiddishistas de los no sionistas, porque había comunistas no sionistas, del Likuf y del Lift. Sí, pero digamos que el teatro que ha perdurado, el que ha tenido mayor presencia, inclusive el que ha llegado a constituir
una sala bellísima que aún existe, es el IFT. Idische Volkstheater. Volkstheater. Teatro popular judío. Popular judío porque era de la corriente socialista. Exacto. El IFT todavía existe, ya no es un teatro judío, hay que decirlo, aunque de vez en cuando se hacen importantes representaciones. Yo todavía recuerdo el éxito 25 o 30 años atrás de Requiem para un viernes a la noche de Germán Rosenmacher, una obra de tema judío profundo, típico conflicto entre la familia tradicionalista y el hijo que quiere liberarse de la tutela fuerte de la religión y de los padres. Bueno, pues esto fue un éxito en el IFT, estuvo en cartel durante más de 2 años. El IFT tiene, por ejemplo, todavía en el foyer del teatro placas de mármol, está decorado con bronce, con tallas alegóricas extraordinarias, un enorme mural en el primer piso que rinde homenaje al teatro judío y a Sholem Aleichem. Pues con esta referencia nos vamos a despedir, recomendándoles a todos los que viajen a Buenos Aires por turismo y no conozcan nada, que aparte de que los lleven a ver el obelisco y a comer asados y todo eso, pues que se acerquen a la sala de IFT, una sala de teatro judío, donde podrán con suerte ver alguna obra y si no, ver lo que era. Muchas gracias, Horacio, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.